Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Verdad? Hemos sabido de las diferentes dificultades que se ha presentado con el fluido eléctrico en las áreas en donde ustedes viven y por lo tanto, pues hemos tomado a bien con la licenciada Doris, ¿verdad? Que pues vamos a grabar el contenido de la clase. Pues obviamente hasta cierta parte se desarrolló, ¿verdad? En el horario establecido y el resto pues voy a hacerlo mediante esta grabación para que ustedes puedan verla y así a tener la comprensión del contenido, ¿verdad? La parte general, ¿verdad? Teórica del tema de hoy, que es mecánica cuántica, lo vamos a dejar, ¿verdad? Un poco más general porque eso lo explicamos en el periodo o en el tiempo que pudimos desarrollar la clase sincrónica, ¿verdad? Cuando ustedes estaban presentes. Luego, pues muchos de ustedes, por motivos de la energía, de la señal, pues tuvieron que irse desconectando y eso nos obligó a detener la clase. Y por eso esa parte más teórica la voy a dar un poco más general para invitarlos a ustedes también que lean la presentación, ¿verdad? Entonces, podemos ver que de entrada, pues tenemos que en 1926, ¿verdad? El físico Erwin Rödinger propuso una ecuación ahora conocida como la ecuación de onda de Rödinger, la cual incorpora el comportamiento ambulatorio como el de la partícula del electrón. En este caso, pues lo que sucede es que son postulados, ¿verdad? Diferentes a los que antes se observaban, en los que nosotros podíamos o contemplar, ¿verdad? Una partícula, un electrón que giraba en una órbita como el sistema planetario con un radio definido y Rödinger introduce un concepto, ¿verdad? Más complejo en donde dice que es prácticamente pues imposible, ¿verdad? Poder determinar, ¿verdad? Cuál es también es la ubicación o la velocidad que puede tener un electrón en un determinado momento en el espacio. Entonces, esta ecuación es la que da origen, ¿verdad? A la ecuación de onda de Rödinger, que se le conoce con ese nombre, y esto consecuentemente da origen a lo que conocemos como la mecánica cuántica o la teoría cuántica, ¿verdad? Que ya es como ese estudio más avanzado para para poder conocer, ¿verdad? Tanto el tamaño, el nivel de energía, la forma, la orientación que puede tener un electrón, ¿verdad? Y sobre todo, pues conocer también el espectro magnético, ¿verdad? Que los electrones o que caracteriza a cada uno de los electrones. Entonces podemos observar en la imagen, ¿verdad? Que está en la parte inferior derecha, ¿verdad? De la pantalla, en la cual se observa, ¿verdad? Como puntos esparcidos, ¿verdad? Desde que están más dispersos a los que tienen más concentrados en la parte más cercana, ¿verdad? Al punto en donde se unen los ejes X, Y y Z. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que la interpretación que podemos darle, ¿verdad? Es de que la teoría cuántica nos ayuda a determinar cuál es esa región, ¿verdad? O los números cuánticos nos ayudan a definir cuál es esa región en el espacio en donde existe la probabilidad de encontrar los electrones o la probabilidad máxima de encontrar los electrones. Entonces voy a mostrarles a continuación un video que habla un poquito sobre esta ecuación de Rödinger, ¿verdad? Para conocer más acerca de la descripción que él hace.
Entonces, ¿verdad? Ahí nos explica un poquito sobre lo que es la función de onda, ¿verdad? Que básicamente es el principio que rige la teoría o la ecuación de Rödinger. Entonces, ve el ejemplo de una pelota, cómo conocer cuál es la velocidad y la ubicación que tiene exacta o el momento, como se dice en el video. Tan sencillo, ¿verdad? Y tan complejo que se vuelve en el caso de que queremos estudiar o conocer la velocidad, la ubicación exacta de un electrón, ¿verdad? Que es una partícula tan pequeña. Y esto es lo que permite o da la apertura a conocer todo lo que es la mecánica cuántica, la teoría cuántica, ¿verdad? Donde habla que la función de onda es la que nos va a permitir conocer, ¿verdad? A través de los números cuánticos, este tipo de detalles en partículas tan pequeñas como un electrón. La mecánica cuántica, ¿verdad? Como tal, pues tiene muchas restricciones, ¿verdad? Y se rige también por varios principios. Por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli, en donde él mencionaba por ejemplo, dentro de un electrón, ¿verdad? Perdón, de un orbital, pueden haber solamente dos electrones, ¿verdad? Uno con carga positiva y otro con carga negativa, pero no pueden ser, ¿verdad? No pueden ser dos electrones con la misma carga que estén ocupando, ¿verdad? Un mismo orbital. Entonces, eso básicamente refiere el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Entonces, nos habla de la función de onda, ¿verdad? Total, que describe dicho conjunto de electrones y que esta debe ser antisimétrica respecto al intercambio de dos electrones, o sea que no pueden ser dos electrones con la misma carga ocupando la misma región en ese orbital, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nos imaginamos un orbital P, ¿verdad? Yo puedo tener en un solo lóbulo del orbital, puedo tener un electrón positivo, ¿verdad? Con la flechita hacia arriba y un electrón negativo con la flechita hacia abajo. Los puedo tener también un orbital positivo en un lóbulo y un orbital negativo en el otro lóbulo, pero no puedo tener dos electrones, ¿verdad? Con positivos o dos electrones negativos en ese mismo orbital P. Entonces eso es lo que nos indica básicamente ese principio de exclusión de Pauli. Entonces, por lo tanto, en el momento en que un estado cuántico es ocupado por un electrón, el siguiente electrón debe ocupar un estado cuántico diferente. Y eso es lo que vamos a conocer en el desarrollo de este contenido. Luego tenemos, por ejemplo, que los orbitales y los números cuánticos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que saber es que la ecuación de Rödinger, ¿verdad? Para el átomo de hidrógeno produce un conjunto de funciones de onda y sus energías correspondientes, ¿verdad? El hidrógeno es el que se toma como ejemplo para explicar, ¿verdad? Por lo sencillo que de repente es el hidrógeno, entonces se vuelve más comprensible, ¿verdad? Su explicación. Entonces, vemos en la imagen, ¿verdad? Inferior, en la que se observa, en la que nosotros tenemos que tener una clara diferencia entre lo que es una órbita y lo que es un orbital, que son cosas muy diferentes. En los primeros planteamientos que se hicieron para estudiar el átomo, ¿verdad? Y los diferentes modelos atómicos, ustedes recuerdan que se mencionaba que podía ser como un sistema solar, ¿verdad? Un átomo que en el centro iba a estar el núcleo, ¿verdad? Como quien dice el Sol, y alrededor del Sol, ¿verdad? Todos los planetas, ¿verdad? Girando en una circunferencia, ¿verdad? Como en una órbita, ¿verdad? Que ya iba a tener un diámetro establecido. Sin embargo, ¿verdad? La concepción actual, ¿verdad? Y eso, o la definición correcta actual, es un orbital. El orbital, ¿verdad? Que cada orbital tiene formas, tiene energía y formas características. Entonces, como lo vemos en la imagen de inferior derecha de la pantalla, observamos los orbitales S, por ejemplo, que es en forma esférica, y el orbital P, que es en forma lobulada, ¿verdad? Y en el centro donde se unen los dos lóbulos, pues ahí está el núcleo de ese orbital. Entonces, estos orbitales pueden tener forma, tamaño diferente, una orientación diferente de acuerdo al elemento que estemos estudiando. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de que un átomo funciona, ¿verdad? Donde tiene los protones y los neutrones en el núcleo con carga positiva y alrededor están los electrones con carga negativa.
pero estos no giran en una circunferencia ya establecida con un diámetro definido, sino que es lo que vamos a conocer a continuación, que pueden tener formas, niveles de energía, tamaños y orientaciones diferentes, ¿verdad? Y para eso nosotros debemos de conocer ciertos principios para entender lo que es la teoría cuántica, ¿verdad? Primero tenemos lo que es la cuantización de la energía, es uno de los principios o efectos cuánticos, en el cual nosotros podemos describir que la energía puede traducirse en términos de magnitud, ¿verdad? De magnitud, y esa magnitud puede ser de dos variantes, puede ser una magnitud discreta, ¿verdad? Y una magnitud continua. Un ejemplo de magnitud continua es, por ejemplo, un vehículo que va a una velocidad, ¿verdad? En marcha, que va a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y que yo digo, bueno, quiero acelerar este vehículo de 10 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora. Entonces, no voy a llegar de un solo 10 y aprieto un botón mágico y ya estoy en 20 kilómetros por hora, sino que tengo que ir acelerando el vehículo gradualmente, va a ir aumentando la velocidad y yo voy a llegar de 10 kilómetros a 10.1, 10.5, 11, 11.8 y así gradualmente hasta que yo llego a 19, 19.1, 2, 3, hasta el infinito de números que pueda existir ahí, hasta que alcanzo la velocidad de 20 kilómetros por hora. Eso es una magnitud continua, ¿verdad? Que en este caso es una magnitud que va como en forma creciente, ¿verdad? Pero es continua porque yo no detengo el vehículo y lo paso de un solo a 20 kilómetros por hora. A diferencia de una magnitud discreta, que es la magnitud discreta, es, por ejemplo, si yo menciono que vamos a buscar, ¿verdad? En YouTube videos, por ejemplo, un video donde aparezcan manzanas y yo digo, ¿cuántos videos en YouTube puedo encontrar en donde yo pueda observar manzanas? Y pongo videos de manzanas en el buscador de YouTube. Entonces, ¿cuántos videos puedo encontrar? Me van a decir ustedes, puedo encontrar 5, 10, 15 mil, 3 mil, 10 mil. Pero hay un número grandísimo de videos, ¿verdad? Pero yo no voy a encontrar en YouTube 10.5 videos donde aparezca manzana, sino que son números enteros, ¿verdad? De los que yo voy a encontrar. Entonces, podemos imaginarnos que así como cada video constituye, ¿verdad? Un paquete de energía, ¿verdad? Y a estos paquetes de energía, que se llaman paquetes discretos de energía, por eso se le conoce como cuantos, le llamamos cuantos en esta teoría de la mecánica cuántica. Entonces la mecánica cuántica dice que, la teoría cuántica dice que la energía está distribuida en paquetes pequeños, discretos de energía, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos estudiarlo. Otro de los principios también nos habla sobre la dualidad de onda-partícula. ¿Verdad? Una partícula es como una bola pequeña de materia y una onda es una agitación periódica, no puntual, que se propaga en el espacio, tal como lo vemos en la imagen. La onda, ¿verdad? Podemos llegar a estudiarla, pero con diferentes formas, y ahí es donde decíamos la función de onda, ¿verdad? Una partícula o una onda pueden llegar a cumplir, ¿verdad? O, por ejemplo, pueden llegar a ser un electrón, ha sido considerado históricamente como una partícula. Un electrón considerado como una partícula. Y la luz ha sido considerada siempre una onda, ¿verdad? Eso es lo que siempre históricamente se ha hecho, pero en la mecánica cuántica o hasta la llegada a la mecánica cuántica, entonces, como el electrón puede ser una partícula y puede ser una onda, ¿verdad? La luz es también una onda. Y que esto sería la luz, el rayo de luz es una onda. Y el fotón, una partícula. Entonces, ¿esto de qué va a depender? ¿Cómo lo voy a analizar con esa dualidad de onda-partícula? Entonces, de acuerdo a la manera en que lo medimos. De acuerdo a la manera en que lo medimos, vamos a ver las propiedades o de un tipo, o la propiedad de partícula, o la propiedad de onda, dependiendo del tipo de experimento que hagamos. Luego tenemos otro de los efectos cuánticos, que es la superposición cuántica. Las partículas son ondas, ¿verdad? Ondas de probabilidad. Por eso la mecánica cuántica es una teoría de probabilidades, o sea que es al azar, pues. Una de las propiedades más características de las ondas es que se distribuyen en el espacio de una forma no localizada. No podemos decir nosotros la onda está aquí o decimos la onda está en este otro lugar.
sino que solo hablamos de la probabilidad de que se pueda encontrar en determinado lugar. En realidad las ondas están en todas partes, ¿verdad? Que donde alcanza a la vez. Entonces, ¿quiere decir que un electrón puede estar en muchas partes a la vez? Sí, sí puede estar. Todo va a depender del experimento que hagamos para poder medirlo. Entonces, aquí podemos ver con la superposición cuántica, ¿verdad? Voy a cargarles un video que se llama el experimento de la doble rendija, ¿verdad? Esto demuestra la superposición en donde uno lanza, ¿verdad?, un electrón en dos rendijas y uno quiere saber por cuál de las dos rendijas ha pasado. Pues la respuesta es que el electrón pasa por ambas rendijas a la vez, ¿verdad? Y esto ocurre con cualquier propiedad, como por ejemplo el spin. Si las partículas tuvieran colores, pudiéramos ser de varios colores a la vez. Por ejemplo, una partícula puede ser roja, verde, azul, de cualquier color. Solo cuando las mides en un proceso totalmente desconocido, entonces la partícula de forma aleatoria, entonces vamos a ver, aparece en uno de esos estados que yo puedo considerar. O si hablo de una partícula de que yo diga es roja, de acuerdo al experimento que yo voy a hacer, ¿verdad? O cómo lo voy a medir, o ese proceso al que someto para medirlo, así va a ser el resultado que voy a obtener. Luego, tenemos el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre nos dice de que hay límites, ¿verdad? Que yo no puedo conocer a la vez y de forma exacta el valor de dos magnitudes conjugadas, como son la posición y la velocidad de una partícula, o la energía y el tiempo. Cuanto más precisa es la medida de uno, más incierto es la medida del otro. Y no es un problema del aparato de medida o del experimento. Digamos que yo diga, es que estoy utilizando un experimento que no sea lo suficientemente preciso, sino que la naturaleza como tal ya tiene limitaciones propias, ¿verdad? Y que esas limitaciones no las podemos saltar. Entonces, por eso dice que es prácticamente imposible conocer la velocidad y la ubicación, ¿verdad? Y al mismo tiempo de un electrón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que hayan ciertas limitaciones de lo que ocurre espontáneamente en la naturaleza? Pues que eso trae como consecuencia, por ejemplo, la creación espontánea de la materia. La incertidumbre de la energía permite que por un tiempo suficientemente corto se pueda saltar el principio de conservación de la energía y que se creen partículas de la nada. También tenemos el efecto túnel, que es otro de los efectos cuánticos, ¿verdad? Las partículas son ondas y por lo tanto se distribuyen por todo el espacio y dice que son partículas muy escurridizas. Entonces, el efecto de túnel, por ejemplo, lo muestra esta imagen, en donde vemos que hay una onda que ejerce, ¿verdad? En este caso una bolita, ¿verdad?, que impacta en la pared y que probablemente yo les ponía el ejemplo en la clase. Tenemos una bola que la lanzamos a que golpee una lámina lisa y bueno, yo veo que la pelotita se rebota, ¿verdad? Pero yo la lancé con una determinada fuerza y entonces yo pienso, no traspasó, una bola jamás va a traspasar una lámina. Pero, como vemos en la imagen, ¿verdad?, la estructura de la bola como tal no la traspasa, pero sí hay una magnitud, ¿verdad?, o una fuerza que se ejerce en ese momento que hay ese impacto. Y eso sí puede trasladarse, y eso es lo que se conoce como cuánto, ¿verdad? Esa magnitud de onda que traspasa, ¿verdad?, en el caso de este ejemplo, ¿verdad? Entonces, aunque aparentemente, ¿verdad?, la bola no traspasó la pared, pero sí, o la lámina, pero sí sus ondas, ¿verdad? Y sí, esa magnitud de onda se van a distribuir y van a pasar hacia el otro espacio. Entonces, si yo choco con una pared, yo puedo decir, no, voy a caer, me va a doler la cabeza porque voy a pegar en la pared. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la mecánica cuántica, sí puedo atravesar una pared, porque la fuerza que yo ejerzo en la pared, cuando yo golpeo la pared, va a haber una magnitud que va a impactar en la pared y que probablemente, según yo me estrelle de fuerte contra la pared, va a hacer que esa magnitud se atraviese. Y luego tenemos el entrelazamiento.
El entrelazamiento es cómo las partículas pueden estar en varios estados a la vez. O sea que las partículas pueden ser interdependientes. En cuántica una partícula puede ser el 50% de probabilidad, ¿verdad? Y el 50% de un color, por ejemplo, rojo, y el 50% de probabilidad que sea azul. Y solo será una u otra cuando alguien la mire, pues. Entonces, este principio o este efecto cuántico es muy utilizado, por ejemplo, en la criptografía, en la computación cuántica o en el teletransporte. Entonces, hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿va? ¿Por qué cambia el estado de una partícula cuando se mide? Esa es una de las preguntas que podemos decir, ¿y por qué cambia el estado de la partícula cuando yo la estoy midiendo? Si no debería de cambiar. Es la probabilidad, ¿verdad? Un efecto de la ramificación de la realidad en múltiples universos. O sea, hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer, porque la mecánica cuántica hasta cierto punto pareciera que es mítica, pero en realidad explica muchos acontecimientos, ¿verdad?, que ocurren a nivel de la materia. Y ahora tenemos más concretamente, ¿verdad?, a lo que nos compete es que nosotros tenemos que tener claridad de que los números cuánticos nos van a ayudar, ¿verdad?, o son los números que van a definir una región en el espacio, en la probabilidad en la que la probabilidad de encontrar un electrón será máxima, ¿verdad? Entonces, nosotros observamos, por ejemplo, esta figurita que aparece ahí. Aquí vamos a ir construyendo un átomo, ¿verdad? Ahí está el núcleo. Aquí tengo pues todo el espacio que le rodea. Y yo puedo decir, ¿puedo encontrar un electrón aquí? ¿Verdad? Tengo el átomo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, tengo el resto del espacio que ahí adentro, digamos, ese es el núcleo, el verde. Y luego tengo, allá adentro están los protones y los neutrones. Y tengo los electrones en todo el espacio de alrededor. ¿Puedo tener un electrón aquí? Probablemente sí, pero no estoy segura. ¿Puedo tener un electrón acá? Probablemente sí, pero tampoco estoy segura. O sea, no sé cómo exactamente voy a hacer para conocer en qué posición o en qué ubicación puede estar un electrón. ¿Puedo tener un electrón en esta otra situación? ¿En esta otra posición? Sí. Pero ¿cómo hago yo para poder saber en qué localización y cuál es la velocidad y todas las características de ese electrón? ¿Qué forma, qué orientación tiene? ¿Verdad? Si está girando, ¿en qué sentido está girando? Eso es lo que nos ayuda a determinar, ¿verdad?, los números cuánticos. Que los números cuánticos, como ya lo vimos anteriormente, tienen su origen en esa ecuación de onda de Rödinger. Ahora vamos a ponerle un poquito más de condimento al asunto. Estamos viendo aquí, ¿verdad? Le vamos a poner un orbital. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el orbital P. Tiene los dos lóbulos, ¿verdad? El orbital, ¿verdad?, el que vemos en azul y el que vemos en rojo. Y vemos que quedó un electrón dentro del lóbulo rojo del orbital. Y entonces yo puedo preguntarme qué probabilidad hay de que si estos tres electrones que aquí están dibujados, pero que es imaginariamente que yo los estoy poniendo acá, que obviamente no pueden haber tres electrones así distribuidos de esa manera, porque ahí solo lo estoy poniendo de manera gráfica para el ejemplo. ¿Puedo encontrar el electrón aquí, por ejemplo? ¿Puedo encontrar un electrón ahí? Sí, lo puedo encontrar. ¿Puedo encontrar, ¿verdad?, un electrón en esa posición donde está la X? Sí, pero tengo más probabilidades de que esté dentro, o la probabilidad de que lo encuentre es máxima si está dentro del lóbulo rojo o dentro del lóbulo azul. Y ahí es donde entra la definición de orbital. El orbital se conoce como la región del espacio de máxima probabilidad de encontrar a un electrón. Aquí tenemos, y es donde se da origen a los números cuánticos. Mire dónde puse otro electrón, ¿verdad?, en el orbital azul. ¿Puedo tenerlo ahí? Sí, claro que puedo tener un orbital en esa posición, ¿verdad? Pero si yo vengo y quito ese orbital, aquí tengo un orbital en cada lóbulo, ¿verdad? Esto está correcto, y asumamos de que los otros dos orbitales que están fuera no existen. Entonces tengo un orbital en cada lóbulo. ¿Esto puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Solamente que esos orbitales tienen que tener, ¿verdad?,
Esos electrones, perdón, pueden estar en cada lóbulo del orbital, pero su configuración electrónica tiene que ser diferente. Por ejemplo, tiene que ser uno positivo y uno negativo, porque yo puedo tener como máximo 2 electrones en un orbital. Quité el electrón del orbital del lóbulo azul y lo paso a ese electrón, lo transferí al mismo espacio o la misma región en donde está el lóbulo rojo. ¿Puede ocurrir eso? ¿Está correcto? Sí, está correcto. Solamente que pueden estar dentro de esa misma región, pero, ¿verdad?, su carga va a ser diferente. Uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Uno positivo y otro negativo. Igual si los tuviera aquí, uno de estos, el que está en azul, podría ser positivo, con carga positiva, y el que está en el lóbulo rojo podría ser carga negativa. Si lo quito de ahí y lo paso para acá, igual tiene que estar uno con carga positiva y otro con carga negativa. De lo contrario, ahí es donde vamos a explicar lo que es el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? No pueden estar 2 electrones con la misma carga en una misma región de un orbital en un átomo. Ahora ya vemos lo que son los números cuánticos. Aquí tenemos, por ejemplo, si observamos en la tabla, la que está en la esquina superior derecha, tenemos el número cuántico N, L, M. Esos 3 números cuánticos se obtuvieron a través de la ecuación de Rödinger. Y hay un cuarto número cuántico que es S. Ese número cuántico se agregó más tarde para conocer el espectro electromagnético. ¿Cuál es el nombre de cada uno de los números cuánticos? N es el principal, L es azimutal o secundario, M es el número magnético y S es spin. Luego tenemos la función. La función, ¿verdad? El N es para conocer el tamaño y la energía. Esto puede ir desde números enteros positivos desde 1 a 2, 3, 4, 5 hasta el número 7. ¿Verdad? Los niveles de energía. A mayor valor tenga este número principal N, entre más valor tengan, entre mayor sea, más es la cantidad de energía que concentra. El segundo número cuántico, que también es conocido como azimutal o secundario, este nos ayuda o cumple la función de determinar la forma y el subnivel de energía. La forma y el subnivel de energía, ya conocemos cuáles son las formas de los orbitales. La forma del orbital S, que es una esfera, del orbital P, ¿verdad?, que es lobulado como el que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Pero estos orbitales tienen una forma que están dadas en números 0, que parten desde el número 0. Partiendo desde 0, números positivos enteros. Y el subnivel de energía está dado por las letras S, P, D y F, ¿verdad? Ese es el subnivel de energía. Número magnético, ¿verdad? O el tercer número cuántico, que es el magnético, nos va a ayudar a determinar la orientación. La orientación nos determina, por ejemplo, si un número cuántico está en la orientación de 3 ejes, que es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿verdad? Esto en el caso sobre todo de todos, pues, los números cuánticos, los orbitales, pero realmente el orbital P es el que puede tener una orientación diversa, ¿verdad?, por la forma que tiene este orbital. Y el cuarto número cuántico, que es el spin, ¿verdad? En este caso tenemos que lo que nos da a conocer es la rotación, el espectro electromagnético. Esto quiere decir, en términos más sencillos, ¿verdad?, cuál es la rotación que tiene el electrón. O sea, un electrón está rotando y yo quiero conocer si está rotando a favor del sentido que tienen las agujas del reloj. Entonces estamos hablando de que tenemos a favor o en contra. Entonces este número cuántico solo va a tomar 2 valores. Lo vemos en la imagen superior, donde está ese círculo, esas bolitas rojas, ¿verdad? Los que están girando en sentidos contrarios. Entonces, dependiendo del sentido para el que gire, así va a ser positivo o va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los números cuánticos. Ahora vamos a empezar a ver cómo yo voy a determinar
cada uno de ellos, ¿verdad? Si ustedes ven la configuración que aparece en la pantalla, me dice que tengo una configuración electrónica de 1S2. 1 quiere decir, ¿verdad? El nivel de energía. Y que en los números cuánticos, ¿cuál dijimos que determinaba el nivel de energía? Lo determina, ¿verdad? Desde 1 hasta 7, el número cuántico principal. Entonces, ese 1 que aparece en esa configuración es como que tuviésemos ahí el número cuántico principal, ¿verdad? Luego tenemos el subnivel, ¿verdad? ¿Qué número cuántico nos da el subnivel de energía? El segundo número cuántico o azimutal. Nos da el segundo nivel, nos da la forma y nos da, ¿verdad? Que en este caso la forma que puede tomar el orbital S o el orbital P, y que son los dos que vamos a tomar como ejemplo, S y P, y nos da también a conocer el subnivel, ¿verdad? El subnivel de acuerdo a ese orbital. Y luego tenemos cuál es el número de electrones que permite cada subnivel, que en ese caso el superíndice de 2. ¿Verdad? Dijimos que todo orbital solamente, que cada orbital solamente acepta 2 electrones. Ahora vamos a ir conociendo detenidamente cómo podemos calcular cada uno de los números cuánticos. Vamos a empezar con el número cuántico principal. Entonces ya estamos claros que existen 4 números cuánticos: n principal, L secundario o azimutal, M que es el magnético y el S que es el spin. Y como ya hemos dicho, para cada electrón van a haber 4 números cuánticos. Cada electrón, oiga bien, para cada electrón van a haber 4 números cuánticos, que va a ser N, L, M y S. Para cada electrón yo voy a calcular estos números. Por ejemplo, yo puedo decir que le doy el valor de a N de 2, a L de 0, a M de 0 y a S de más un medio. Entonces yo voy a empezar ahorita, ¿verdad?, a ver qué valor puedo darle al primer número cuántico. Por ejemplo, el número cuántico principal se describe, ¿verdad?, que lo que significa es el tamaño de la región en el espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. También indica la energía. Y aquí vamos a ver qué valores puede tomar. Puede tomar, por ejemplo, el valor de 1, 2, 3, 4 y etcétera. Puede tomar hasta 5, 6 y hasta el 7. O sea que el número cuántico principal va a describirse como un número entero positivo que va desde 1 hasta 7. Cada vez cuanto mayor sea el número, ¿verdad?, mayor va a ser la energía. Hay que fijarnos que cuando hacemos configuraciones electrónicas, como por ejemplo esta, 1s a la 2, 2s a la 2, 2p6, 3s a la 2, pues ese número cuántico principal n va a ser el número que antecede la letra, que ya puede ser S, P, D o F en la configuración electrónica, ¿verdad? Entonces ahí está marcada en la parte inferior cuál es el nivel, ¿verdad? Que ese número entero positivo va a ser el mismo número cuántico. Ahora vamos con el número cuántico secundario. ¿Cómo lo voy a conocer? El número cuántico secundario va a indicar la forma y el nivel y el subnivel de energía, ¿verdad? El número cuántico secundario L puede tomar el valor de 0, de 1, de 2 y de 3, así hasta llegar a 7. Estos números corresponden a letras. ¿A qué letras? S, P, aquí está el subnivel, mire, D y F. O sea, el número cuántico L corresponde a 0, 1, 2, 3 y este se representa con el subnivel S, P, D y F. El 0 corresponde a la letra S. El 1 corresponde a la letra P. El 2 corresponde a la letra D y el 3 a la letra F. Hay que tener presente, ¿verdad?, el siguiente principio, y es esto. El valor que va a tomar el número cuántico L está condicionado por el valor que tenga el número cuántico N.
L tiene que ser, oiga bien, L tiene que ser, como lo vemos ahí, sí o sí, ¿verdad? L tiene que ser sí o sí menor que N. Por ejemplo, L va a tomar el valor desde 0, o sea que L nunca puede ser negativo, desde 0 hasta N menos 1. O sea que, por eso decimos, L sí o sí tiene que ser menor que N, porque es N menos 1. Si usted tiene un valor para N, por ejemplo, de 2, N es igual a 2, entonces L tiene que ser ese número 2 menos 1. Entonces, ¿qué valor tendría L? Tendría valor de 1. Fijémonos. Si N vale 1, como se observa en la primera casilla amarilla, L solo puede valer 0. No puede valer lo mismo. No puede 1. Si N vale 1, L no puede valer 1, porque ya dijimos que tiene que ser, o puede valer 0, va desde 0, los valores que puede tomar va desde 0 hasta N menos 1. No puede valer lo mismo, pues, ni puede valer más que N. Entonces, L va desde 0 hasta menos 1 pasando por 0. Fijémonos, fijémonos cómo coincide, ¿verdad? Podemos observar, ¿verdad? Por ejemplo, que coincide. El valor de L va desde 0 hasta menos 1, ¿verdad? En la configuración electrónica coincide, por ejemplo. Donde tenemos 1S a la 2, 2S a la 2, 2P6, 3S a la 2. El nivel 1 solo puede ir con el 0, ¿verdad? Ahora hagamos este ejemplo. Hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a observarlo. Mire, si N vale 1, L va a valer 0. Vamos a ver si esto es cierto. El principio nos dice que L va desde 0 hasta menos 1. O sea que 0 está bien. Ahora miremos el siguiente ejemplo. Si N vale 1, L puede valer 1. Apliquemos el principio. L, cuando N es igual a 1, puede valer 0. Sí, ya lo tenemos marcado arriba. Ahora, puede valer N menos 1 y N en este caso vale 1 menos 1, 0. O sea que para el nivel de energía 1, L solo puede valer 0. Y esto es lo que nos demuestra, ¿verdad?, la probabilidad de Rödinger. Entonces, por eso no existe el nivel, por ejemplo, 1P. El nivel 1P no existe. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos, no existe, este caso no existe. En el caso del nivel 2, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos el ejercicio de que N sea igual a 2. Entonces vamos a ver qué valor tomaría L. ¿Podría tomar desde 0? Sí, entonces sí puede ser 0. Puede tomar, luego de 0, ¿qué sigue? Como números positivos. N menos 1. O sea, 2 menos 1, 1. Entonces sí puede tomar, en el caso de que N sea igual a 2, L igual a 1. Puede ser L igual a 0 o L igual a 1. Puede ocurrir esto, de que si N es igual a 2, L sea igual a 2. Ya dijimos que no puede ser igual porque tiene que ser N menos 1 y N en este caso tiene el valor de 2. 2 menos 1, 1. Entonces esto no puede ser. Ahora vamos a dibujar la forma S y P de los orbitales. La forma S es una esfera. Aquí tendríamos que encontrar a ese electrón. En esa esfera roja, ahí tendríamos que encontrar el electrón con cargas positivas, ¿verdad?, o negativas, no sé, ahí tendríamos que ver. A los electrones de, por ejemplo, la configuración que tenemos en la parte superior de la pantalla, 1S a la 2, 2S a la 2, 2P6, 3S a la 2, ¿verdad? Que ahí tenemos
12 electrones, como en los superíndices. Podemos observar, por ejemplo, que los electrones de 1s a la 2 tendrán que estar en una forma esférica. ¿Por qué? Porque están en el orbital S y la forma del orbital S es esférica. Los electrones de 2s a la 2, ¿verdad?, es una forma esférica también, o sea que son 2 electrones, ¿verdad?, en una forma esférica, solo que estas tienen mayor tamaño. Ya está, porque está en el segundo nivel de energía, ¿verdad? 1s a la 2, 2 electrones en una forma esférica, que tienen que estar en una forma esférica, en un orbital con forma esférica. 2s a la 2, en 2 electrones que tienen que estar en un orbital con forma esférica, pero que van a ser de mayor tamaño, porque está en el nivel 2, y ya dijimos que entre más grande es el nivel, o mayor es el valor del nivel, más energía tiene. El P, este es el orbital P. En el caso del P, tiene como máximo 6 electrones, ¿verdad? Por ejemplo, 2p6. Ahí ve usted el orbital P. Estarán en una forma lobular, ¿verdad? Nos encontraremos en el centro, el núcleo, ¿verdad? En medio los lóbulos, o sea, en el núcleo en medio y los lóbulos a ambos lados. Entonces la máxima probabilidad de encontrar el electrón va a ser allí, en esos lóbulos que tiene de los orbitales. Perfecto. Ya tenemos tamaño, ya tenemos forma y ahora veremos la orientación de los orbitales. ¿Cuál va a ser la orientación de los orbitales? Esto nos la va a dar el tercer número cuántico, que es el magnético. ¿Cuál va a ser el principio por el que voy a utilizar yo para calcular este número cuántico? Va a ser que este número cuántico, así como el número cuántico L va condicionado por el valor de n, el número cuántico m va condicionado por el valor de L, ¿verdad? En este caso tenemos el tercer número cuántico puede tomar los valores de menos L hasta L pasando por 0. Como lo vemos ahí, y ese es un principio, o sea, eso tenemos que grabarlo. Entonces, va a tomar valores desde menos L hasta L pasando por el 0. Vamos a poner un ejemplo. Si L vale 3, esto es un ejemplo, si L vale 3, ¿cuáles van a ser los números cuánticos? El número cuántico magnético en ese valor. L igual a 3. Entonces, si me apego a ese principio de menos L hasta L, va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Para L, ¿verdad? Para L, en este caso, si L vale 0, entonces M va a valer 0. ¿Por qué? Porque solo puede tener un solo valor. Solo un valor, no tendría más, ¿verdad? Porque el 0 no existe en números negativos. Si L vale 1, oiga bien, si L vale 1, ¿cuál sería el valor que tomaría M? Sería menos 1, 0 y 1. ¿Verdad? Pasando por el 0, o sea, desde menos L hasta L, pasando por el 0. Entonces sería menos 1, 0 y 1. Hay que fijarnos que la orientación para el orbital S solo hay una, porque es una esfera. No puedo mover una esfera de tal modo que haya otra orientación, porque siempre la voy a ver igual. Pero con el orbital P, ahí sí, ¿verdad? Con el orbital P, ahí sí puedo yo observar. ¿Cómo lo vemos en esta figura? Miren el orbital P. ¿Qué orientaciones puede tomar? Ahí están los ejes, ¿ves? Yo veo esas líneas, cada una tiene, el horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y, y el que es como diagonal, ¿verdad?, es el eje Z. En esas orientaciones se puede mover el orbital P, así como lo vemos en la siguiente figura. Mire el orbital S, ahí está. Le pongo los ejes, eje X, Y y Z, y no hay cambio, pues, o sea, es una esfera. Pero el orbital P sí, ¿ve? Ahí se ve como en una imagen de tercera dimensión. Por ejemplo, si le oriento el orbital P en el eje X,
Mire, se ve como que está acostado, ¿va? Si lo oriento en el orbital Y, en el eje Y, el orbital P se observa como que está de pie. Si observo el orbital P en el eje Z, lo veo como que está en una diagonal, ¿verdad? Eso es otra posición opuesta. Entonces, lo que nos indica la orientación, que es este tercer número cuántico, precisamente es eso, que donde lo puedo apreciar de una manera más práctica es con el orbital P. Mire, las orientaciones diversas que puede tomar, y esas orientaciones toman un valor, que son estos valores. Por ejemplo, ese valor, ¿verdad? ¿Y qué valores voy a tomar? ¿Por qué? Porque cada lóbulo, por ejemplo, va a tomar orientaciones diferentes. Entonces, por convenio, el orbital PX tiene el valor de -1. El PY tiene valor de m de 0 y el orbital PZ tiene valor de m igual a 1. Entonces, si usted observa, ¿verdad? El valor que va a tomar S, 0. El orbital P, ¿verdad? De acuerdo al eje en el que esté distribuido, si está en el eje X, M va a tener valor de -1. Si el orbital P está en orientación del eje Y, M va a tener valor de 0. Y si está en el eje Z, el orbital P va a tener valor de 1. En M, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los tres números cuánticos, ¿verdad? Y que parten de la ecuación de Rödinger. Ahora se introduce uno más, que es el cuarto número cuántico con el cual podemos conocer el espectro magnético. Mire aquí como reforzamiento, vamos a ver cuál es la orientación que toman los orbitales. Mire, PX, -1, toma el valor de -1 por convenio, PY toma el valor de 0 y PZ toma el valor de 1. Eso ya es algo como dado, ¿verdad? Eso ya va a estar dado. Aquí tenemos el cuarto número cuántico. El espectro magnético me va a indicar cómo lo traduzco, como dicen al español esto. Lo que me va a indicar es la rotación del electrón sobre sí mismo. Ahí donde vemos, puede tomar valor de +1/2 o de -1/2 y nos va a indicar si el electrón rota en el sentido de las agujas de reloj o en el sentido contrario. Y esto es lo que va a hacer que sea positivo o negativo. Solo esos dos valores puede tomar el cuarto número cuántico. Ahora lo que voy a explicar es muy importante, porque explica por qué en el orbital S solo caben 2 electrones, por qué en el P solo caben 6 electrones, por qué en el D caben 10 electrones y por qué en el F caben 14 electrones. Mire, ¿por qué aquí solo caben 2? ¿Por qué en el orbital P caben 6? ¿Por qué en el D caben 10 y por qué en el F 14? Esto lo voy a escribir acá, ¿verdad? Por ejemplo, el orbital S, ¿verdad? Va a tomar el valor de número cuántico m de 0. Y la orientación puede ser o +1/2 o de -1/2. Vamos a explicar aquí por qué caben esa cantidad de electrones máxima en cada uno de los subniveles, 2, 6, 10 y 14. Imaginemos que este es el orbital, ¿ve? Este cuadrito blanco es el orbital. ¿Cuánto me dice la teoría que es lo máximo que yo puedo tener de orbitales, ¿verdad? De electrones en un orbital? 2 electrones. Y dice que estos electrones no pueden tener la misma carga, uno va a ser positivo y esto lo vamos a representar con el spin, que en este caso es un spin con una flechita hacia arriba, ¿verdad? Y esto significa spin positivo, ¿verdad? Y un electrón o spin negativo. Y entonces en cada orbital solo puedo tener 2 electrones y por lo tanto el orbital subnivel S solo me permite tener 2 electrones. Por eso es 1s2.
A partir de ahí, ¿verdad? Si yo tomo el orbital S, como se ve aquí en la figura, como figura, si yo tomo el orbital S, ¿cuántas orientaciones posibles hay? Solo tengo una, porque ya dijimos que el orbital S, ¿verdad? No lo puedo orientar de otra manera por la esfera que constituye su forma. Entonces, solo hay una posible orientación. Entonces, M en el orbital S solo puede ser 0. Y a partir de aquí, ¿qué valores puedo tomar? Dijimos, más un medio menos un medio. Nada más. Recordemos que en un átomo, por ejemplo, dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Oiga bien, en un átomo dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. O sea que cuando llegamos a 0, ¿verdad? En el caso de ese nivel de energía donde está 0 y S, solo puede tomar el valor de más un medio menos un medio. Y lo escribimos de esta manera, ¿verdad? O sea que solo pueden tener un electrón con orientaciones diferentes. El cuadro es el orbital, ¿verdad? Y el spin, la figura que puede tomar. Uno que puede ser positivo y otro que puede ser negativo. Ahora vamos a ver el orbital P. Tenemos valor de L igual a 1 para el orbital P. Y ahora a partir de aquí, ¿cuánto? Por ejemplo, un ejemplo, si tenemos el orbital, vamos a ubicarnos en orbital P. L es igual a 1, entonces, ¿cuántos valores podemos tomar? Podemos tomar 3 valores, que son menos 1, 0 y 1. Ahora ahí lo tenemos. Y para cada uno de estos valores podemos tomar el valor de más un medio o menos un medio, de acuerdo a la orientación y luego para dónde está girando ese electrón. Entonces, aquí hay 3 posibilidades, ¿va? Menos un medio, 0 y 1. Una es que el spin sea positivo o negativo para cada uno de ellos, ¿verdad? Positivo o negativo, es decir, que el electrón rote en el sentido de las agujas de reloj, en sentido contrario. Entonces, en un orbital como este, ¿verdad? De esta forma, cabrían 2 electrones, girando cada uno en un sentido contrario. Uno positivo y otro negativo. Esto lo podemos dibujar en el electrón. Sí, mire ese recuadro amarillo arriba, donde está la figura del orbital P con orientación a X. Puedo poner un orbital aquí, un electrón aquí, ¿verdad? Y otro electrón positivo ahí en el mismo lóbulo. Mire lo que voy a hacer en el orbital PY. Le pongo el recuadro amarillo, pongo un positivo, ¿verdad? En un lóbulo y un negativo en otro lóbulo. Pero son, ¿verdad? Son diferentes, un spin positivo y un negativo, aunque estén en diferentes lóbulos. Y el tercero, ¿verdad? Podemos dibujarlos distintos. Por ejemplo, ahí se observa, puedo poner uno aquí y otro aquí en el otro lóbulo, pero mire que la orientación es diferente. Entonces, de tal manera que solo caben 2 electrones en PY, 2 electrones en PX y 2 electrones en PZ, haciendo un total de 6 electrones. En una misma forma y orientación del orbital no pueden caber 3 electrones. Entonces, como máximo, el P caben 6 electrones, porque mire, ¿verdad? Solo puedo tomar valor de menos 1, 0 y 1, entonces, por lo tanto, para cada uno de ellos solo puedo tener 2 electrones. Esto significa un total de 6 electrones. Esto nos marca la ecuación de Rödinger. Y el último número cuántico que introducimos para explicar los espectros atómicos es el del spin. Entonces, nosotros podemos comprobar, por ejemplo, que el spin solo nos va a decir la orientación. Si va en favor de las agujas del reloj o si va a la inversa o al contrario de cómo giran las agujas del reloj. Eso es lo que nos va a determinar y solo va a tener 2 valores, que es positivo o negativo. Aquí tenemos un resumen. Cada número cuántico principal, cuál es la representación, qué valores puede tomar. El primer número cuántico puesto como resumen, ¿verdad? Puede tomar valores de 1, 2, o sea, números enteros positivos
desde 1 hasta 7. Define la energía del nivel principal donde podría estar el electrón, la distancia media de los electrones al núcleo, ¿verdad? Y el volumen del orbital. El número secundario, ¿verdad? L, que L puede tomar valor desde 0 hasta n-1, ¿verdad? Recordemos que el segundo número cuántico está condicionado por el valor del primero y esto define la forma y también los subniveles de energía. El tercer número cuántico, que es el m, ¿verdad? También se simboliza, como lo vemos ahí, puede poner solo la m minúscula o puede poner m sub l, que es otra manera también de poderlo representar. Y este puede tener, va a estar condicionado también por el valor de L. Va desde menos L hasta L pasando por 0, ¿verdad? Entonces esta es la orientación que va a tener en el orbital. Y el cuarto número cuántico, que es el spin, que se simboliza con la letra S, ¿verdad? Aquí también se representa, hay diferente literatura que lo refiere como m sub s, pero en realidad se le dice s o spin. Y solo puede tomar dos valores que significan en qué sentido va a rotar o gira el electrón, ¿verdad? Que puede ser a favor de las agujas de reloj, positivo un medio, y en contra de las agujas de reloj, del sentido que giran las agujas de reloj, negativo un medio. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Mire qué importante para ya calcular, ¿verdad? Ya vimos cómo se calcula cada uno de los números cuánticos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Pero vea que usted tiene que tener a mano siempre estas tablitas, ¿verdad? Que están allí. Uno, pues el cálculo del nivel de energía, que en ese caso es el valor de n, que n va a ir de 1, 2, 3, 4, y el subnivel de energía que va desde 0S, 1P, 2D, 3F, ¿verdad? Esos valores van a tomar. Entonces yo le digo a usted, bueno, vamos a hacer, vamos a trabajar el poder desarrollar nosotros un ejercicio. Un ejercicio con los números cuánticos, y tengo ahí el ejemplo de 3D a la 8, ¿verdad? 3D a la 8. Entonces yo le digo, calcúleme los números cuánticos, ¿verdad? Exprese los números cuánticos de este nivel, de este ejercicio. Entonces usted tiene que tener en consideración, 1, los niveles de energía, 2, el subnivel de energía, y 3, ¿verdad? La orientación del orbital, que va a ser S, P, D, F, la distribución electrónica. Ya vimos que solo nos caben dos electrones en cada orbital. ¿Cómo voy a hacer yo para hacer la configuración electrónica en cada orbital? Por ejemplo, en el orbital S. Dice que la literatura, que los orbitales, para yo poder hacer la configuración electrónica, siempre tengo que hacer, primero se semiocupan los orbitales. Los orbitales son esas casillitas verdes que observamos en la pantalla, para S, para P, para D, para F. Esas casillitas son los orbitales, pero yo voy a introducir ahí los electrones y solo puedo introducir un máximo de 2 electrones por cada orbital. Entonces, la distribución electrónica del orbital S es positivo, negativo. Yo introduje 2 electrones, uno con carga positiva y otro con carga negativa, y en el S no me caben más. Primero, mire, introduzco el positivo, mire, y después introduzco el negativo. Cuando hablamos de que los orbitales se semiocupan y luego se ocupan, es porque va a ser lo que vamos a hacer en el orbital P. Mire lo que sucede en el orbital P. Yo, para hacer la configuración electrónica, tengo que hacer esto, o este diagrama de orbitales. Primero un electrón positivo, otro electrón positivo y otro electrón positivo. Ahí tengo semiocupado los orbitales ¿verdad? De P. Tengo 3 orbitales y puedo introducir un máximo de 6. ¿Ahora qué hago? Ahí están semiocupados, ahora los voy a ocupar. Los ocupo totalmente y introduzco el electrón con carga negativa. Miren, ya tengo los 6 electrones como máximo que me permite ese subnivel de energía. Y abajo están los valores, ¿verdad? Los valores
que puede tomar cada uno de ellos. Ya vamos a ver por qué es importante cómo yo ocupo y desocupo, ¿verdad? Como yo semi-ocupo, perdón, y luego ocupo totalmente los electrones en los orbitales. Miren el D, primero lo positivo. Ahí tengo un error porque ya los otros me aparecen. Primero lo positivo y después lo negativo, miren. Después lo negativo. Ahora, este es el máximo, el F. Abajo están los valores. En el caso de ahí están los valores, ¿ves? Que puede tomar cada uno de ellos. Miren, 1, 2. Cheque. Ahí los ocupo, los semiocupo y luego los ocupo. Y el F, mire, voy a comenzar con F. Primero los semiocupo, positivo, 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 positivo. Ahí tengo un error, es negativo, no le pongo atención. Ahora voy a ocuparlos. Negativo, negativo, negativo. Ve que no pongo los dos orbitales de un solo, negativo y positivo, en cada uno de los orbitales, no, que yo voy, mire, de uno en uno. Primero los semiocupo y luego los ocupo. Esto es importante, ¿para qué? Para que yo pueda calcular y hacer el siguiente ejercicio, ¿verdad? Miren, por ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica de N, de este ejercicio que tenemos acá. Vamos a poner N igual a ¿qué? Permítanme, N, L, segundo número cuántico, perdón, L. Luego vamos con M, tercer número cuántico, vamos a ponerlo en minúscula, tercer número cuántico, y S, el cuarto número cuántico. Entonces ahora lo voy a calcular. Lo voy a calcular. 3P dice 3 de 8. Entonces el primer número cuántico dice que es N. Recuerdan que es el nivel de energía. Entonces N va a ser igual a 3, que es este valor que yo tengo aquí. Lo voy a poner en amarillo. Perdón. ¿Verdad? Es ese. 3. Ahora L. L está condicionado por el valor de N. Y L puede ser, ¿verdad? L debe de ir desde 0 hasta menos 1. ¿Verdad? L puede ir desde 0 hasta menos 1. Entonces, aquí voy a tomar, ¿qué valor me va a tomar? Puede tomar el valor de 0. Puede tomar el valor de 1. Si yo digo que L es igual, o puede ir desde 0 hasta menos 1. Pero yo voy a ubicarme en este orbital, en el orbital D. Recuerde que tiene 8 electrones. 8 electrones. Entonces voy a contar primero los electrones positivos que tengo en la tabla. Los electrones positivos. Voy a ponerlo de esta manera. Mire, recuerde que voy a contar 8 electrones. Mire lo que vamos a hacer. Voy a contar 8 electrones. Entonces el valor de L va en que nos vamos a basar. Acuérdense que L puede ir desde el valor de 0, ¿verdad? Hasta n-1, pasando por 0. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí para poder sacar este cálculo? Voy a contar. Tengo 8 electrones. En 3 de 8 tengo 8 electrones. Entonces, así como veníamos viendo de que yo primero voy a semi-ocupar los orbitales con electrones, entonces yo voy a contar primero solo los positivos y así voy a contar esos 8 electrones que tengo de superíndice. Entonces me voy al nivel D y empiezo a contar. Spin positivo, 1, 2, 3, 4, 5.
O sea que conté 5 espines positivos, ¿verdad? Porque primero cuento los positivos, ¿verdad? O cuento uno de cada orbital, un electrón de cada orbital. Pero yo necesito 8 electrones. Entonces ya conté los primeros 5 y alcancé a contar los 5 positivos. Ahora me voy a la primera casilla y cuento los 3 que me faltan. Entonces ahí, como ya completé los positivos, ahora voy con los negativos. Y completo la configuración electrónica también. Nivel D, entonces con los negativos ya tengo 5. Ahora cuento los spin negativos 1, 2 y 3. Más los 5 positivos que ya tenía. Entonces ahí sumo 8 electrones. Ese spin que conté como negativo número 8, ¿qué valor puede tomar? Puede tomar el valor de 0. Mire, si usted lo ve aquí, acá puede tomar, es el spin 8 y puede tomar el valor, en este caso, el valor de 0. 0, ¿verdad? Por los 8 electrones. Ahora voy a calcular el valor de M, que es la orientación. M va, recordemos que es desde menos L, ¿verdad? Desde menos L hasta el valor de L. Entonces, en este caso, voy a calcular cuál va a ser ese valor que va a tomar el valor de M.